Sean bendecidos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Como decía Liselot, es un privilegio y merecido el estar aquí donde el Señor me ha puesto en este día, siendo un siervo de Él, siendo un sembrador de su palabra, sembrador de la semilla. Él la hará germinar y eso esperamos. Tengo la dicha hoy de contar con mi hermano Pedro, que nos visita y quiso ver qué teníamos nosotros aquí que nos hacía tan dichoso. Espero que encuentre esa dicha, Pedro, al igual yo la encontré aquí. A todos les doy la bienvenida, sean todos bendecidos como ya he dicho. Y vamos a arrancar inmediatamente. Quiero que vayan conmigo a el capítulo 19 de Juan. Juan 19, y vamos a leer el versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas fueron las últimas palabras de Jesús, hombre. Sus últimas palabras antes de morir. La dijo un viernes en la tarde. Todos conocemos ese viernes en el día de hoy como el Viernes Santo. Fue una tarde diferente a todas las demás tardes que han habido y a todas las demás tardes que habrá. Una tarde en la que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, fue entregado a quienes les odiaban. Y digo fue entregado porque Él siempre estuvo en el medio de ellos y ninguno le tocaba. Pero ese día se cumplía el tiempo de Dios y Él fue entregado a quienes los odiaban. Una tarde en que lo vistieron de rey para burlarse de Él, sin saber que estaban vistiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una tarde en que lo desnudaron para avergonzarlo. Una tarde en que lo llevan a juicio. Otra ironía: el que juzgará el mundo era juzgado por el mundo. El juez justo era juzgado por los hombres injustos. Una tarde en que en ese juicio fue declarado inocente. Sin embargo, el juez que debió de defenderle lo entrega en manos de los enemigos, no lo protege. Una tarde en que él es arrastrado por las calles de Jerusalén, es conducido al Gólgota y clavado en una cruz. Una tarde en que el cielo lo abandona. Vemos el clamor del Señor diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Una tarde en que la tierra lo desampara. Dice la palabra que todos sus discípulos huyeron y lo dejaron solo. Una tarde en aquel que vive para siempre enfrentaba la muerte. Pero ya casi a punto de morir, sucedió algo que estremeció el mundo espiritual. Jesús levanta su cabeza. Todos pensaban que iba ya a dar su último suspiro. Y abriendo su boca confesó una palabra que aún retumba en los cielos. Él dijo: consumado es. Aleluya. En ese momento la tierra tembló. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, salieron los muertos, se rompió el manto, sucedieron muchas cosas. El enemigo que se preparaba ya para celebrar, tenía orquesta y todo contratado para celebrar el triunfo, pues habían matado al Hijo de Dios, se quedó pasmado. No podía entender lo que estaba pasando porque consumado es significa que la misión se había cumplido con éxito.
Pero ¿cómo es posible que esa misión se estuviera cumpliendo con éxito si este hombre había muerto en manos de sus enemigos? No parecía una misión exitosa, ¿verdad que no? Sin embargo, déjenme decirles, hermanos, que así fue. Consumado es un grito de victoria. Con tan solo esa palabra, el Señor declaró una verdad tan y tan maravillosa que desde entonces Satanás trata de ocultárnoslas a todos. Él ha tratado de que no sepamos el verdadero significado de esa verdad, de esa palabra. Una verdad que el Señor Jesús nos dijo que si la conociéramos nos haría libres, ¿verdad? Aquí hay una agüita que yo voy a ir bebiendo, porque en estos momentos yo pido al Señor que a través de su Espíritu Santo nos dé revelación y que nosotros podamos oír como los entendidos, para que sepamos lo que realmente significó o significa ese grito de victoria de Jesús, y para que sepamos el por qué Satanás no quiere que tú y yo sepamos de esta gran verdad. Consumado es un grito de victoria que debemos de gritar. Así titulamos nuestro tiempo en el día de hoy. Y pasemos a contestar esta pregunta. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo consumado es? Lo primero que el Señor dejó dicho es que todas las profecías que se habían escrito de Él fueron consumadas en su muerte. Fíjense un poquito más atrás del versículo que leímos en Juan 19, 28, por favor, si lo pueden poner. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea que todo estaba cumplido, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Para qué dijo eso? Para que las escrituras se cumpliesen. Y en el versículo 30 es cuando vuelve y repite, después de tomar el vinagre, que era una de las profecías que estaba escrito de él, consumado es, y entrega el Espíritu. En ese momento, hermanos y hermanas, todas las profecías, desde Génesis hasta Malaquías, se cumplían en Jesucristo. Todas estas profecías predichas con mucho tiempo de anticipación, cientos de años. Algunas profecías como la que el Señor le dice a la serpiente, enviaré un hijo de mujer que te aplastará la cabeza. Se estaba cumpliendo ahí. Y así un montón de ellas. Hay quienes cuentan más de 300 profecías que se cumplieron en Jesucristo. Todas se cumplieron con exactitud y no hubo nada que no se cumpliese. Fíjense, en ese mismo día se cumplieron, para darle una muestra, durante su juicio se mantendría en silencio, crucificado entre malhechores, sus manos y sus pies serían perforados, le darían a beber vinagre, su costado sería traspasado, sus ropas se echarían suerte, ninguno de sus huesos sería quebrado, sepultado en una tumba de rico. Profecías aparentemente contradictorias, que uno pensaría que jamás pudieran cumplirse en un hombre, como por ejemplo, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y sin embargo, es despreciado y desechado entre los hombres. Debió ser un hombre sin mancha ni arruga, y sin embargo, alguien en quien el Señor concentraría la iniquidad de todos nosotros. Debió ser alguien glorioso, un hijo de David, y sin embargo, debió ser una raíz de tierra seca. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuál es el objetivo de estas profecías? Yo le voy a contestar con un ejemplo. Alguien le manda un regalo muy valioso, digamos
de otro pueblo, de Estados Unidos, donde usted quiera. Dice, lo llama y dice, te mando el regalo con un hombre que tú no conoces, pero te voy a dar las señales de este hombre. Él se llama fulano de tal, llegará a Santiago en un carro blanco, se estacionará en el monumento, prenderá las luces intermitentes, él irá vestido con una camiseta amarilla y una gorra de las águilas, con lentes oscuros, se sentará en el bonete, etcétera, 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 etcétera. Todas esas cosas. ¿Para qué yo le digo las señales de ese hombre? Y usted pueda recibir ese regalo, ¿verdad? El objetivo del cumplimiento de las profecías era para mostrar que Jesucristo es el Cristo. Por tanto, si tú y yo hacemos un estudio serio de todas esas profecías, no tendremos otro pensamiento que no sea que verdaderamente Jesús es el Cristo. No en vano la palabra dice que la fe viene. Si tú te pones a investigar y hacerlo, cosa que te invito a hacerlo. Yo me fui lejos, alguien me paró, Persia me dijo, ya no diga más, porque la verdad es que te da seguidilla tú ver que todas esas cosas fueron cumplidas en Jesús, te da seguridad. En otras palabras, te da fe, ¿verdad? Y la fe viene por eso, por el oír. Pero además de el Señor decir en su grito de que todas esas profecías se cumplían, el Señor también nos dice en ese momento que su obediencia perfecta había sido consumada. Vamos a ver un poquito más detallado esto. Está establecido que nadie puede ver el rostro de Dios a menos que sea perfecto en justicia, ¿verdad? El pecado, la desobediencia, nos separa de Dios. Y a menos que tú no seas justo, no puedes ver el rostro de Dios. La paga por ese pecado, por esa desobediencia, todos conocemos que es la muerte. Y muerte sabemos que es separación, la separación del hombre y Dios. Desde el Edén fuimos separados de Dios, y si ustedes recuerdan en esos versículos que el hombre es echado fuera, dice que se puso unos querubines con una espada de fuego que no permitían la entrada ahí. El camino para la reconciliación, para religar con Dios, de ahí viene la palabra religión, estaba cerrado. No había forma, como lo diría un jugador de dominó, el juego estaba trancado. Dios, en su misericordia, traza un plan que hemos llamado el plan de redención. Y levanta un pueblo, Israel, conocemos la historia, no tenemos que hacerle, pero a ese pueblo le escribe unas leyes que ya el pueblo o el hombre conocía porque están escritas en nuestro corazón, están escritas ahí, pero él escribe en unas tablas y en unos rollos, como diciéndonos una segunda oportunidad para que el hombre pueda obedecer lo que Dios dice. No obedeció, no coma del fruto, ahora vienen esas leyes y el hombre empieza, o el pueblo de Dios empieza a vivir con esas leyes. Esas leyes se suponía que te harían alcanzar el reino de Dios. ¿Recuerdan que el joven rico preguntó? Miren la pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice el Señor? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? No robes, no mientes, no calumnies, honra a tu padre, a tu madre, no adulteres. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, desde que nací. ¿Qué me falta? En una de las mañanas comentábamos eso aquí, de esas mañanas de sábado de oración. Y el Señor le dice, vende todo, dalo a los pobres, que yo te daré todo eso en el cielo, te lo voy a acreditar una cuenta en el cielo y ven y sígueme. Dice la palabra que el joven se fue triste. O sea, él no guardaba todos los mandamientos, él no estaba amando a Dios sobre el dinero, él amaba más el dinero que a Dios.
ese se quemó ahí mismo, no podía entrar al reino de Dios. ¿Qué hizo la ley? La ley nos demostró a nosotros de que para el hombre era imposible guardar la ley. Es imposible. Si no, preguntémonos todos los que estamos aquí, ¿quién no ha pecado? Entonces, a ese mismo pueblo, el Señor le dio un sistema de sacrificio puesto por Él. El que pecaba podía tomar un cordero, un animalito de su rebaño, que fuera sin manchas, que no tuviera defecto, y lo llevaba al sacerdote. Ese sacrificio, ustedes saben que eso era sombra de lo que había de venir, ¿verdad que sí? Y aquí, hermanos y hermanas, entra en juego la fe. El pueblo creyó en eso que el Señor le había impuesto, en que en el sacrificio de ese cordero yo era perdonado. Ya la fe depende de cada uno de nosotros. Ellos iniciaron ese proceso, esa implementación de esos sacrificios cada mañana y cada tarde, desde Aarón hasta el último sacerdote, se hacía un sacrificio de un cordero sin mancha. En ocasiones especiales se hacían múltiples sacrificios. El día de la Pascua, que es el día de la liberación del pueblo de Israel, recuerden que la noche anterior a que el pueblo saliera de Egipto, se mató un cordero y esa sangre se puso en el marco de la puerta, y la muerte respetó cada casa que tenía sangre. Cada Pascua se celebraba esto. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, y regaba la sangre. Un inocente cordero pagaba por un injusto. Les voy a decir más o menos cómo era. Yo pecaba, llegaba y buscaba un corderito limpio, sin ningún tipo de defecto. Lo traía ante el sacerdote y lo abrazaba aquí. Confesaba mi pecado, le ponía la mano sobre la cabeza de ese animalito, como pasándole mi pecado a él, y el sacerdote lo degollaba. Pero el corderito comenzaba su agonía en mis brazos. Tú sentías el dolor de ese cordero en tu pecho hasta que derramaba su última gota de sangre. Ese era el sistema. Tú tenías que imponer la mano y pasar tu pecado a él. Ahora bien, puesto que todos los hombres pecaron, no hay ni aún uno justo, todos necesitamos ser justificados para poder entrar al reino de Dios, para poder ver a Dios, ¿verdad? Todos necesitamos un cordero sin mancha. ¿Quién de los hombres podía ser? Isaías 53:6, por favor. Me gusta cómo el profeta se incluye. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Pero da la respuesta ahí al plan de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La fe es que tiene que echarle mano a esa promesa. Dios entonces nos regala a su Hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que pase su pecado a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor se comprometió a obedecer cada uno de sus mandamientos y a perseverar cada uno de sus estatutos. Y eso hizo durante toda su vida, obedecer cada uno de sus mandamientos y guardar cada uno de sus estatutos. Él venció todas las tentaciones. Ahorita decía Emilio, no solo de pan vivir el hombre. Eso fue una de las respuestas que él le dio a Satanás en el desierto, cuando fue tentado. Pero ¿qué dice Hebreos 4:15? Es más amplio. ¿Qué nos dice?
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, y subrayen eso que sigue, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza, como hombre fue tentado, y como hombre él venció la tentación. No hubo pecado en él. Él obedeció de tal forma que ni siquiera, que si quisiera saber cómo sería un hombre que viva conforme a la ley de Dios, lo puede encontrar en Cristo. Por tanto, en su muerte fue consumada esa obediencia perfecta. Con su muerte en la cruz había terminado la prueba. Había consumado la obra que el Padre le había encomendado, la terminó de tal manera que el propio infierno no podía acusarle de ninguna imperfección, y ahora, considerando su perfecta obediencia, él dice, consumado es. Aleluya. Ahora, ¿cuál era el fin? Y yo seguro que ustedes lo saben, pero quisiera que lo pensaran, de esa obediencia perfecta, para poder ser nuestro sustituto perfecto. Es por eso que Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. El Cordero que quita el pecado del mundo. Estaba habilitado para recibir y pagar en la cruz el pecado de todos nosotros. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Le voy a salir barato hoy. Mediante su grito de victoria, el Señor proclamó que había completado el plan de redención. Que había tomado la copa. Sin lugar a duda, el trago más difícil para Jesús. Yo quiero que vayamos por un momento a la noche antes de esa consumación en el Getsemaní. Yo quiero que vaya conmigo y lea. Dice que cuando el Señor llegó a ese lugar con 3 de sus discípulos, le dijo, oren para que no entren en tentación, y se fue a una distancia de un tiro de piedra, y quiero empezar ahí. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nosotros hemos visto este pasaje muchas veces. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hemos pensado, ¿por qué tanta agonía? ¿Por qué ese sudor, que ya los médicos lo explican, de que una persona que llega a un estrés de esa manera, su sudor sea sangre? Hay una explicación científica para eso. Pero tú tienes que estar muy, pero muy cargado. Y dice aquí, y estando en agonía, oraba más intensamente. Este, sin lugar a duda, fue un momento decisivo en el plan de salvación. Tuvo que venir un ángel a fortalecerle. Se puede decir, sin ser irreverente, que el Señor se quería rajar. ¿Por qué la agonía del Señor? ¿Por qué pidió al Padre para pasar esa copa? ¿Sería por el maltrato físico? ¿Ustedes creen? ¿Sería el látigo? ¿Serían los clavos? ¿El escarnio el desprecio de la multitud? ¿La muerte? Esos versículos no dicen eso. Ellos hablan de una copa. Y el Señor dice, pasa de mí esta copa. Imaginémonos cómo el Señor oró.
vayan conmigo y oigan esto, como si fuera el Señor orándole a su Padre con estas palabras. Padre, tú nunca has estado separado de mí. Nosotros somos uno desde la eternidad. Somos uno para siempre. El hecho de que mañana no seamos uno es un pensamiento peor que 1000 infiernos, peor que 1000 azotes, peor que 1000 escupitazos, peor que 1000 clavos. Padre, la copa, apártala de mí. Si hay alguna forma, si hay alguna manera, háyala ahora. Si es posible que no tenga que beber esa copa. Padre, yo soy santo, así como tú eres santo. Y hace esta pregunta, de esta manera, nosotros imaginándonos. No hay ninguna otra forma en que ellos puedan llegar a ser justificados, así como tú eres justo, excepto la copa. ¿Qué usted cree que le contestó el Señor? No hay de otra. Entonces le dice, pues, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. ¿Qué tenía esa copa? Vamos a ver. Contenía todas las violaciones de la ley de Dios cometidas en todos los lugares del mundo a lo largo de toda la historia. Todas las corrupciones, todas las depravaciones, todas las obras en descomposición que la raza humana había realizado. Todo lo imperdonable, todo lo que es inexcusable, todo lo que es depravado, toda perversión de la creación, Él tuvo que tomarlo de esa copa. Aún los pecados cometidos por ti y por mí ahora echan su veneno, su podredumbre en esa copa. El que todo es pureza, tuvo que beber una copa llena de impureza. Y yo me planteé ahí, hace mucho que Anthony leyó la copa, recuerda antes, yo dije, yo estoy averiguando sobre eso. Eso fue el año pasado. Y yo decía, ¿por qué el temor? ¿Por qué el Señor quería que le pasaran esa copa en un momento tan decisivo? No sabemos a qué punto el Señor le provocaba náusea, asco, el beber eso. Y yo me voy a permitir decirle algo y quiero que ustedes me perdonen. Buscando una forma de cómo sentía el Señor al beberse eso. Si usted va a una letrina y coge esa agua y se la saca y dice, bébete eso. Wow. El Señor es puro. Lo vimos, su obediencia perfecta lo habilitó como el Cordero. Y yo pensaba, yo tengo una enfermedad incurable que me llevará a la muerte. En mi sangre, solamente su sangre puede salvarme a mí. Y Él comienza una transfusión a entrarme su sangre por aquí, a sacarme la mía y entrársela a Él, haciéndose impuro, esa transfusión, hasta que me salva a mí y Él muere por mí. Necesariamente, esa copa, esa bebida contaminada, lo separa del Padre. Por eso Él le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque tú estás sucio y el Padre con los injustos no tiene nada. Una vez dijeron, una mujer le pregunta a Dios, ¿por qué dónde tú estabas cuando mi hijo moría? Y él dijo, en el mismo sitio que estaba cuando el mío moría. Pero él tuvo que quitar la mirada de él. Por eso el clamor de Jesús que pasara la copa. Por eso él pedía no beber a la copa, por el temor a la separación con el Padre. Y me quise detener aquí, hermanos y hermanas, porque de la misma manera que el Señor le asqueaba esa copa, debe asquearte a ti y a mí. Sin embargo,
nosotros perseguimos esas cosas, nos deleitan esas cosas, nos gustan esas cosas. De la misma manera que él sentía dolor por separarse del Padre por ese tiempo, deberían de darnos dolor a ti y a mí, separarnos del Padre por el pecado. Yo me dejé eso de tarea, se lo dejo a ustedes también. Por eso él, al beber la copa, lanza el grito de victoria. Yo no sé si se la bebió como le hice la señal con la nariz, pero se la bebió. Y dice, consumado es. Con su muerte él paga el costo de nuestros pecados, que es la muerte. Nuestro perfecto sustituto terminó la prueba. Con su muerte Satanás hería a Jesús en el calcañar, pero Jesús le aplastaba la cabeza. Con su muerte Jesús había destruido totalmente el poder de Satanás y del pecado y de la muerte. La deuda había sido salvada, el pecado lo clavó en la cruz, pero en esa acción Cristo también clavó el pecado en la cruz. Un ejemplo de eso es si una abeja viene y me clava a mí. ¿Qué le va a pasar a esa abeja? Se queda clavado el aguijón y muere. Así fue, el pecado lo clava en la cruz, pero ahí mismo quedó el pecado muerto. Aleluya, Entonces, por medio de esa única ofrenda hecha en el cuerpo de Jesús, en el madero, somos librados de la muerte y la separación eterna de Dios. Por supuesto, a todo aquel que cree, por medio de la fe. A todo aquel que abraza ese cordero y va y lo lleva y lo sacrifica por él. El que se apropia de ese sacrificio. El que se hace la transfusión. ¿De acuerdo? En Hechos 13, del 38 al 39, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se le anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Aleluya. Satanás, por supuesto, no estaba conforme con esto. Por eso le decía que él quiere que nosotros no creamos esas cosas. ¿Y cómo lo hace? Primeramente, creando confusión de que quién es el Cristo. O sea, si él te dice, el hombre del regalo, ya yo le dije, tenía una camiseta amarilla y una gorra de las águilas, no fue casual. Si usted va y le dice, mire, es aquel, le dice Satanás, pero usted encuentra a este tipo con la camiseta amarilla tal vez, pero con una gorra del Licey, ¿qué usted va a decir? Ese no es. Porque un aguilucho no se va a poner una gorra del Licey, ni un liceísta va a poner una de las águilas. Lo que quiero decir con esto, que Él nos va guiando por otra parte. Él nos dice, es muy común en Él, que un hombre santo tiene el regalo, o que una mujer santa tiene el regalo. Y no es así, mi hermano. No es así. Pablo dice que quien se clava en la cruz es Jesús. Esos hombres santos y esas mujeres santas se hicieron santos porque abrazaron el Cordero también. Ellos necesitaban de eso. Hay algo que le voy a relatar rápidamente para que ustedes vean la confusión que hace Satanás. Unos jóvenes estaban predicando en Jerusalén y paraban a las personas y le daban a leer a Isaías 53 del 1 al 10. Ustedes saben, como cordero fuiste llevado al matadero, etcétera, 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 etcétera. Y al final, recuerden, en Jerusalén ellos no creen que Jesús es el Mesías. Están esperando el Mesías también, todavía. Y le preguntaban a los jóvenes, cuando cualquiera del pueblo leía eso, que está en sus Biblias, esa parte es la que ellos conservan. ¿Te parece a alguien esa persona? ¿Alguien que ha venido? Dice, no me parece a nadie. Pero fíjate bien, porque yo creo que sí, que hay algún parecido con una persona que ya vino. No, a mí no se me parece a nadie. Y de Jesucristo, dice, no, jamás. Oye, y es un claro retrato de lo que fue Jesús. Y cuando Jesús le dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, la gente que estaba ahí dice, ¿de qué libertad tú no hablas si somos descendientes de Abraham? Y jamás
hemos sido esclavos. Fueron esclavos en Egipcio, fueron esclavos de los filisteos, fueron esclavos de los sirios, fueron esclavos después que se le perdió una galleta y iba a aparecer en la cara de Israel. En esos momentos eran esclavos de Roma, pero el pecado y Satanás te confunde y te hace creer que Jesucristo no es lo que es. Te hace creer que Jesús es un hombre como tú o como yo y que aunque tenga sus méritos, es un pecador como nosotros y no tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, decían ellos. Esa era la pregunta de esa gente. Satanás no quiere que conozca esta verdad porque al conocerla y declararla nos hace libres y recibimos poder sobre el pecado y la muerte. ¿Qué dice? El Señor le pregunta, ¿qué dice la gente que yo soy? Bueno, tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías o algunos de los profetas. Siempre a Jesús se compara con un hombre grande. Todavía hoy en día usted le pregunta a unos creyentes y dice, sí, ese fue un comunista muy serio. La gente en su tiempo decía que era uno de esos profetas. Sin embargo, él le hace la pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Conocemos la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro llega a esa conclusión porque el Padre se lo dice, no fue ni carne ni sangre que te lo declaró, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ya Pedro y los demás discípulos habían dicho, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen? Por el oír viene la fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa declaración de que Él es el Cristo, el creer que Él es el Cristo, sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense el poder que nos da, ¿eh? Y a ti te daré la llave del reino. ¿Cuál es la llave del reino? La predicación, el decirle a otro que Jesucristo vino al mundo y trajo buenas noticias de salvación para todos. Esa es la llave que la tengo ahora mismo aquí en la mano y estoy abriéndole para quien quiera la entrada al cielo. Y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Esa verdad nos hace libres y recibimos poder sobre el pecado y la muerte. Satanás quiere que tú creas que Jesús es un gran hombre, como Elías, como Jeremías. Sin embargo, Jesús es el Hijo de Dios, que Él nos regaló, es el Cordero Santo que quita nuestros pecados. El apóstol nos alerta y nos dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, pureza y sincera fidelidad a Cristo. Está en 2 Corintios 11. ¿Para qué Satanás quiere desviarte? Él dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El camino de regreso al Edén, el camino de regreso al cielo, el camino de regreso a casa está abierto. El Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Aleluya. Satanás te va a presentar una amplia avenida, pero cuidado, porque esa avenida llega a la perdición. El camino al cielo es angosto, pero seguro. ¿Qué debemos de hacer? Termino con Efesios 6:11. Revestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Lo que por fe recibimos a Jesús, cada día de nuestras vidas debemos de gritar ese grito, consumado es. Esa es la respuesta a los pecados, al problema de la raza humana. Hemos renunciado a nuestra propia vida, hemos renunciado a los harapos inmundos y hoy nos cubrimos con la vestidura reales del Salvador.
porque consumado es. Yo quiero, si hay alguien que todavía no ha creído que todo fue consumado a tu favor, que esté aquí con nosotros hoy, alguien que como yo está siendo engañado por Satanás, alguien que como yo fue un borracho, un mentiroso, un gran pecador, un sinvergüenza, alguien que como yo se ha revolcado en la cloaca. Yo quiero ofrecerle mi mano para que juntos vayamos a la cruz y que le digamos al Señor: Señor, aquí habemos 2, 3, 4, los que quieran venir, pecadores, que no tenemos cómo vestirnos, porque nuestra justicia no nos alcanza. Somos, como dijo David, unos perros muertos, gusanos. Y Él, te lo aseguro porque así lo hizo conmigo, nos cubrirá con su manto de misericordia. Yo no te pido, si quieres lo puedes hacer, que vengas ahora, pero sí te pido que pienses en estas cosas. Llévala a tu cama, consúltala con la almohada. Y yo le pido a Dios que convierta esta invitación en un llamado eficaz para muchos corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si no hay nadie, Dios le bendiga. Y mire que me porté bien hoy.